Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde cada semana exploramos los secretos, los romances y los dramas más apasionantes de la televisión turca. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les tiene al borde del asiento, la posibilidad de una reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, las superestrellas que nos robaron el corazón con su química en Love is in the Air. Pero, ¿qué hay de cierto en todos estos rumores? ¿Es realmente posible que vuelvan a estar juntos? Y lo más importante, ¿qué papel juega el drama familiar en todo esto? Prepárense porque hoy desentrañamos el misterio. Pero no nos detendremos ahí, profundizaremos en el impacto mediático, las estrategias de relaciones públicas y las nuevas pistas que han surgido en los últimos días. Esto se va a poner muy interesante. Antes de que sigamos adelante, un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí y te gustan las novelas turcas tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis, chismes y noticias exclusivas. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por tu apoyo constante. Saben que su apoyo es el combustible que alimenta este canal. Ahora sí, manos a la obra. Y preparemos los pañuelos porque esto podría ser un viaje emocional. El rumor de una posible reconciliación entre Kerem y Hande ha estado circulando con fuerza en las últimas semanas. La chispa, esa magia que encendieron en Love is in the Air no se apaga, y los fans, los anker de corazón, se niegan a dejarla morir. Después de su ruptura, que devastó a miles de fans en todo el mundo, muchos se aferran a la esperanza de que el amor que vimos en pantalla pueda trasladarse nuevamente a la vida real. Han aparecido fotos, vídeos y testimonios de fuentes cercanas a la pareja, alimentando aún más las especulaciones. Pero como siempre, la verdad suele ser más compleja que un simple titular. Hoy vamos a ir más allá de esos titulares, a analizar las fotos, a interpretar los silencios y a examinar los testimonios con lupa. Para entender la situación actual, primero tenemos que recordar un poco sobre su relación y las circunstancias que llevaron a su separación. Kerem y Hande se conocieron en el set de Love is in the Air, una comedia romántica que se convirtió en un fenómeno global. La serie, que se emitió entre 2020 y 2021, cuenta la historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan, un exitoso y frío arquitecto, para conseguir una beca. La premisa era sencilla, pero la química era explosiva. La chispa entre ellos fue innegable desde el primer momento, tanto en la ficción como fuera de ella. Y no fue solo la chispa, fue una conexión profunda que se transmitió a través de la pantalla, conquistando corazones en todo el mundo. El romance floreció rápidamente y pronto Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su relación era pública, llena de gestos románticos, viajes juntos y apariciones en alfombras rojas. Recordemos ese viaje a las Maldivas, las miradas cómplices en las entrevistas, las dedicatorias en Instagram, momentos que quedaron grabados en la memoria de los fans. Los fans, que los bautizaron como anker, celebraban cada pequeño detalle de su historia de amor, analizaban cada foto, cada palabra, cada gesto. Crearon comunidades online, foros de discusión, perfiles de fans dedicados exclusivamente a la pareja. La anker manía era un fenómeno global. Pero como suele suceder en Hollywood, o en este caso en Estambul, la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales terminaron por pasar factura. A principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió al mundo del entretenimiento. Fue como si un cuento de hadas se hubiera roto en 1000 pedazos. Aunque ambos se mantuvieron en silencio sobre las razones exactas de su separación, se rumoreaba que las largas horas de trabajo, la distancia física debido a sus proyectos individuales y la constante atención de los medios contribuyeron a la ruptura. También se habló de celos profesionales, de diferencias en sus visiones de futuro, de la dificultad de mantener una relación bajo el microscopio de los medios y los fans. La presión era inmensa. Desde entonces ambos han seguido adelante con sus carreras, demostrando su talento y su profesionalismo. Hande Erçel ha protagonizado varias series de éxito, como Bambaşka Biri, donde demuestra su versatilidad actoral al interpretar a una fiscal ambiciosa y compleja. Esta serie, un thriller romántico, ha generado mucha controversia por su trama intrigante y las escenas intensas entre Hande y su coprotagonista, Burak Deniz. Su interpretación ha sido elogiada por muchos, mostrando una faceta diferente de la actriz. Ha demostrado ser una actriz camaleónica, capaz de interpretar roles muy diferentes entre sí.
Por otro lado, Kerem Bürsin ha estado enfocado en proyectos internacionales, incluyendo colaboraciones con productoras de Hollywood. También ha estado trabajando en producciones turcas que le permiten mostrar su madurez como actor. Ambos han demostrado que son talentosos y que tienen mucho que ofrecer a la industria, dejando claro que son mucho más que una cara bonita. Ahora volvamos a la pregunta central: ¿es posible una reconciliación? Aquí es donde entra en juego el drama familiar que mencionamos en el título del vídeo. Según varias fuentes, existen tensiones entre las familias de Kerem y Hande. Estas tensiones no son recientes, sino que se remontan a los tiempos en que estaban juntos. Aparentemente hay diferencias de opinión sobre cómo manejar la carrera de ambos, sobre la exposición mediática y sobre otros asuntos personales. Algunas fuentes incluso sugieren que las familias no siempre estuvieron de acuerdo con la relación, lo que generó fricciones constantes. Se habla de desacuerdos sobre los contratos publicitarios, sobre la imagen pública de la pareja, sobre la influencia de los managers y agentes. Estas tensiones familiares, por supuesto, complican cualquier posibilidad de reconciliación. Imaginen la presión que deben sentir ambos, no solo por parte de los medios y los fans, sino también por parte de sus propias familias. Reconstruir una relación en esas circunstancias sería un desafío monumental. Además, hay que tener en cuenta que ambos han seguido adelante con sus vidas. Se les ha vinculado sentimentalmente con otras personas, aunque ninguno de ellos ha confirmado públicamente ninguna relación seria desde su ruptura. Han surgido rumores, fotos robadas, comentarios de amigos cercanos, pero nada confirmado. El misterio continúa. Pero, ¿qué pasa si realmente hay amor verdadero entre ellos? ¿Puede el amor superar todos estos obstáculos? Esa es la pregunta que muchos fans se hacen. Y la respuesta, como siempre, es complicada. El amor puede ser una fuerza poderosa, pero no siempre es suficiente. A veces las circunstancias externas, las presiones familiares y las diferencias irreconciliables pueden hacer que incluso el amor más fuerte se desvanezca. La vida real no es como una novela turca, no siempre hay un final feliz. Aquí es donde me gustaría mencionar otra serie turca que explora precisamente este tema, Yalan. Esta serie, que ha sido un éxito rotundo en Turquía y en el extranjero, cuenta la historia de Ferit, un joven mujeriego y caprichoso, que se ve obligado a casarse con Seyran, una joven de una familia tradicional, para calmar los ánimos en su familia. La serie explora las tensiones entre las familias, las diferencias culturales y las dificultades de construir una relación en medio de un ambiente hostil. Aunque Yalan es una ficción, refleja muchas de las situaciones que pueden surgir en la vida real, especialmente cuando las familias están involucradas. El choque de culturas, las expectativas sociales, la lucha por la independencia, temas que resuenan con la audiencia. En el caso de Kerem y Hande es posible que el drama familiar sea un obstáculo insuperable. Pero al mismo tiempo es imposible negar la química que existió entre ellos y el cariño que aún se profesan públicamente. Han sido vistos interactuando en eventos, intercambiando mensajes en redes sociales y mostrando un apoyo mutuo en sus proyectos. Estos pequeños gestos alimentan la esperanza de los fans y sugieren que, a pesar de todo, hay un vínculo que perdura. Ese me gusta en una foto de Instagram, ese comentario sutil en una entrevista, esa mirada fugaz en un evento público, detalles que los fans interpretan como señales de esperanza. Otra serie que me viene a la mente es Aşk Memnu, un clásico de la televisión turca que también aborda las complejidades de las relaciones familiares y los amores prohibidos. La serie, basada en una novela del mismo nombre, cuenta la historia de Biter, una joven ambiciosa que se casa con un viudo rico mucho mayor que ella. Pero pronto se enamora de Belul, el sobrino de su esposo, dando lugar a un triángulo amoroso destructivo que tiene consecuencias trágicas para todos los involucrados. Aunque la historia de Aşk Memnu es mucho más dramática y oscura que la posible reconciliación de Kerem y Hande, nos recuerda que las relaciones familiares pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas y en nuestras decisiones amorosas. Las decisiones que tomamos, las personas que amamos, todo está influenciado por nuestra familia, para bien o para mal. Volviendo al tema central, ¿qué podemos esperar en el futuro? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Kerem y Hande son personas reservadas que no suelen hablar públicamente sobre su vida personal. Lo único que podemos hacer es seguir de cerca sus carreras, estar atentos a cualquier señal que pueda indicar una reconciliación y, sobre todo, respetar su privacidad. Es importante recordar que son personas reales, con sentimientos reales, y que merecen que su privacidad sea respetada.
También hay que recordar que el tiempo lo cura todo. Es posible que en el futuro, cuando las tensiones familiares se hayan calmado y ambos hayan tenido tiempo para reflexionar, puedan reconsiderar su relación. O quizás simplemente sigan siendo amigos y colegas, admirando el trabajo del otro y apoyándose mutuamente. En cualquier caso, su historia siempre será recordada como uno de los romances más apasionantes y mediáticos de la televisión turca. Una historia que nos enseñó sobre el amor, la pasión, la fama y la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Pero antes de irme, quiero mencionar una última serie que considero relevante para este debate, Erkencikus. Esta comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el hijo del dueño de la agencia. La serie es un ejemplo de cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados y cómo las diferencias de personalidad pueden complementarse y fortalecer una relación. Aunque la serie tiene un tono más ligero y optimista que las otras que hemos mencionado, nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso las diferencias de personalidad y las expectativas sociales. Un recordatorio de que el amor puede encontrarnos donde menos lo esperamos. En resumen, la posibilidad de una reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un misterio. El drama familiar, las presiones mediáticas y las agendas apretadas son obstáculos importantes que deben superar. Pero al mismo tiempo, el cariño que se tienen y la química que existió entre ellos alimentan la esperanza de los fans. Solo el tiempo dirá si su historia de amor tendrá un nuevo capítulo. Y aquí en este canal estaremos para contarlo todo. Y bien, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O creen que el drama familiar es un obstáculo insuperable? ¿Han visto alguna señal que se me haya escapado? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría saber sus opiniones. Compartan sus teorías, sus esperanzas, sus desilusiones. Este es un espacio para compartir nuestra pasión por las novelas turcas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis de las series turcas y del posible romance entre Kerem y Hande. Si te gustó el vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor. Quizás algún día veamos a Anker juntos otra vez.